Hermanos, vamos a compartir nuevamente este programa semanal que estamos teniendo, que es en el campo de la catequesis. Ya hemos dicho pues que la pastoral tiene que profundizarse con evangelización, con catequesis y con la misión. Precisamente para esas tres cosas estamos aquí con ustedes. En esta vez queremos compartir un evangelio importantísimo, un evangelio que es un paradigma, es un modelo de evangelio y nos toca a todos y a todos por igual, tanto a los de la iglesia jerárquica como nosotros que estamos aquí abajo, ¿verdad? En la iglesia carismática. Se trata pues del evangelio del buen pastor. Vamos a escucharlo pues para que le pongamos suficiente atención. Se trata de Juan, versículos del 13 al 18. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A él solo le interesa su salario y no le importan nada las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a los míos como los míos me conocen a mí. Lo mismo que el Padre me conoce a mí, yo conozco al Padre y yo doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este corral. A esas también las llevaré. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para retomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo mismo la entrego. En mis manos está entregarla y el recobrarla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Hermano, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como decíamos, pues este evangelio nos da una gran lección. Bueno, estamos hablando aquí del buen pastor. Y poco a poco vamos a ir construyendo esa figura del buen pastor. Por eso es que nosotros vemos una cosa bien importante. En el buen pastor hay una gran responsabilidad, pero no esa responsabilidad que nosotros nos imaginamos de un pastor común y corriente que le da de comer a las ovejas para que den suficiente lana, para que estén gorditas y allá en diciembre comerlas, o reúno varias de esas ovejas, las vendo y doy la prima de un carro, digamos, de un vehículo. No. La gran responsabilidad del buen pastor es la vida de sus ovejas. Fíjense bien, que tengan salud, que tengan alegría, que tengan felicidad, que no tengan peligro, que no tengan problemas. Fíjense bien, ya vamos delimitando lo que es un buen pastor. Y todo esto, fíjense bien, lo va a hacer con mucha premura. ¿Y cómo es eso de hacer las cosas con premura? Bueno, con premura quiere decir que hay que hacerlo con tiempo y a tiempo y en el tiempo. Pero todavía agreguémosle un poquito más, que tiene que hacerlo con un amor especial. Y ese amor especial se llama amor vivificante. Un amor que yo lo voy a dar y a la persona que lo recibe le estoy dando vida. Ese es un amor vivificante. Pero tomémoslo al revés.
la persona que recibió ese amor vivificante, cuando pase ese amor, también le dará vida a la otra persona, a la otra oveja. Ese es el amor vivificante que tendrá para todas sus ovejas el buen pastor. Nosotros, como ya les leímos el texto, nos vamos a ir acostumbrando que cuando tratemos un evangelio, vamos a ver la estructura del evangelio. Y por de pronto nosotros vemos en este evangelio del buen pastor que aparece 2 veces cuando dice yo soy el buen pastor. También vemos una cosa pero muy importante en este evangelio, en su estructura, que aparece 5 veces: doy la vida. Imagínense, está bien con una, pero ya 5 significa que verdaderamente da la vida y sigue dando la vida por sus ovejas. Y otra de las palabras, de los verbos que llaman la atención en la estructura de este evangelio, es la palabra conocer. Aparece 4 veces. Conozco, me conocen, ¿verdad? Eso sí, eso de conocer, ya vamos a ver más adelante qué tipo de conocimiento aplica el buen pastor sobre sus ovejas. Continuemos. Aquí mismo también nosotros nos encontramos con este evangelio con otra parte importante de su estructura. Vemos que de los versículos del 11 al 13, ¿verdad?, se encuentra la figura del verdadero pastor. ¿Qué queremos decir con esto? Que ya leyendo y haciendo la respectiva meditación, ¿verdad?, encontramos que la figura del buen pastor se queda bien pequeña, quizás por ponerle un nombre muy humilde a este evangelio, no, porque nos encontramos con un verdadero pastor. Eso es lo que hay aquí en los versículos, pues decíamos, del 11 al 13. Fijémonos bien. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, pero el asalariado que no es pastor, a quien no pertenecen las abejas, ve venir el lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo hace presa en ellas y las dispersa, porque es asalariado y no le importa las ovejas. Entonces, pues, el verdadero pastor no se corre. Fíjense bien que ser pastor en aquella época era una cosa bastante, digamos, de mucho compromiso. Prácticamente había que estar en el cuidado de las ovejas las 24 horas. Y todavía ellos eran marginados, expulsados, sacados de la sociedad, porque en aquella época había que ir a la sinagoga y ellos no podían ir. Entonces hasta perdían sus derechos religiosos. Miren el trabajo de ser un buen pastor. El asalariado no le importa nada de eso. Llega, esa está gordita, esa me gusta, esa tiene suficiente lana y se la lleva. Entonces, pues, ese que hace sacrificios, como les estamos diciendo, ese es el verdadero pastor que está aquí en este evangelio. Bien, hermanos, continuemos. También, pues, podemos decir que en este evangelio no solo encontramos la figura del buen pastor, del verdadero pastor, sino también que encontramos
la figura del excelente pastor. Por eso les digo que por humildad le han puesto a este evangelio el evangelio del buen pastor, pero para consideración personal, pues yo sostengo lo de el excelente pastor. Veamos, está de los versículos del 14 al 18. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen a mí, como me conoce el Padre, y yo conozco a mi Padre, y doy mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que conducir escuchando su voz. Y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita, yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y poder para recobrarla. Ese es el mandato que he recibido de mi Padre. Nos vamos a concentrar de aquí en adelante a hablar pues del excelente pastor. Ya hicimos el comentario del buen pastor, del verdadero pastor. Hablemos del excelente pastor. Aquí se hacen tres tipos importantes de afirmación. El buen pastor. Bueno, ¿quién es el buen pastor? Pues es aquel que tiene una personalidad íntegra. ¿Qué le podríamos decir a este buen pastor de este evangelio? Solo reafirmar que él tiene una personalidad íntegra. Otro aspecto más, otra afirmación. Tiene sentido de pertenencia. Él dice que le pertenecen las ovejas, confían en él, no es asalariado y también no negocia con sus ovejas. Todo esto nos hace ver que es una verdadera pertenencia, no es un interés, no es un engaño, no es una forma de sobornarlas para tenerlas allí y utilizarlas al modo que le dé la gana. Bien, pero aún con todas estas cosas, el compromiso que él tiene con sus ovejas no tiene límites. Fíjense, esta es otra cosa. Por eso es que él dice, yo he venido para que tengan una vida en abundancia. No, a este lo tengo aquí porque lo voy a ocupar para este. A este le voy a dar poquito porque el trabajo que va a hacer es poquito. No, hermanos, les está dando sobre todo amor y un amor sin límites. También veamos qué más sobre el amor. Les da un amor unificante. Si estuviéramos en la época en que se escribió este evangelio, estaríamos hablando de que cuida por igual aquellas ovejas que llamábamos fariseos y aquellos que no eran fariseos, a todos por igual. Pero hay una cosa bien impactante, bien bonita, sobrenatural. Tiene un conocimiento sobrenatural de sus ovejas. Ve y dice, allá viene esta oveja, tiene problemas con su esposa. Ve, allá viene este muchacho, tiene problemas de droga. Ve, allá viene esta señora, tiene problemas con su esposo, tiene deudas. Y así uno por uno, fíjense, hasta el nombre les sabe. ¿Por qué? Porque el excelente pastor tiene un conocimiento sobrenatural de sus ovejas.
Pero no lo podríamos decir al revés, ¿verdad? Que las ovejas tienen un conocimiento sobrenatural del buen pastor. Entonces, pues, eso nos hace pensar en que el excelente pastor está lleno de mucha divinidad, decíamos, porque para tener un conocimiento sobrenatural es importante. Y no solo a una sola oveja, sí, una a una. No, él llega donde está trabajando una pastoral y puede decir, esta pastoral está trabajando bien. O estos jóvenes de una pastoral con sus inquietudes, pero poco a poco hay que irlos metiendo al redil, al rebaño. Les tengo que dar suficiente amor, suficiente cariño, suficiente comprensión. Fíjense bien. ¿Y cómo lo sabe? Porque él tiene un conocimiento sobrenatural de sus ovejas. Continuemos. Él es capaz de suscitar un amor recíproco. Él quiere a sus ovejas, pero por igual sus ovejas lo quieren a él. No se trata de un amor unilateral, solo de aquí para allá, pero nada de allá para acá. Es un amor recíproco y sobrenatural. Él sabe que tiene que darles un verdadero amor, un amor venido de su Padre, un amor venido de su divinidad. Y si es un sacerdote o un obispo, un amor venido de los sacramentos, un amor venido de la Eucaristía, un amor venido de la santidad misma que tiene que tener un obispo o un sacerdote. Entonces, pues, pero eso es de carácter sobrenatural. Hay que trabajar bastante para ser buen pastor, ¿verdad? Precisamente por eso es que lo estamos explicando. Y también porque en una aplicación práctica, ahorita empieza a desarrollarse el sínodo de los jóvenes. Imagínense ese tipo de ovejas que muchas veces son despreciados, son marginados, son relegados, son apartados, hasta se les llega a ver con indiferencia, y entonces se está utilizando del magisterio de la iglesia, de la revelación, porque esta es la divina revelación, cosas que nos van a ayudar a que haya eficacia en el sínodo mundial de los jóvenes. Que no lo confundamos con la Jornada Mundial de la Juventud, son dos cosas diferentes. Claro, se trata de los jóvenes, pero son dos eventos diferentes. Hermanos, pues podemos ver nosotros que cuántas cosas podemos sacar de este evangelio. Ya dijimos que las conoce en una forma sobrenatural. Ya dijimos que el buen pastor ama a sus ovejas en una forma sobrenatural. Pero todavía, fíjense, tiene más que dar el buen pastor. No solo conocer y amar, sino que las conoce y las ama con ternura. ¿Y a dónde estará la ternura? ¿A dónde tendrá la ternura el buen pastor? En su corazón. Como quien dice, le da hasta su corazón. Las arrulla, las chinea, les canta, las trata
con lo más íntimo de su vida. Y eso realmente hay que hacerlo, ¿verdad? A veces nosotros esperamos eso del buen pastor, ¿verdad? Buenos días, padre. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? Bien. Pero por allá hay otro diferente. Buenos días, padre. Como que no le dijimos buenos días, ¿verdad? Y que se lo dijimos fuerte, ¿verdad? Y no respuesta. Bueno, de todo hay en la viña del Señor. Entonces, pues, cuando el buen pastor conoce y ama a sus ovejas con ternura, estamos teniendo la figura del excelente pastor. Pero hay una cuestión bien importante, que no puede hacerse estas cosas sin lo que acabo de decir, porque si no, la oveja nunca va a llegar a creer que este pastor es el Hijo de Dios. Pero vuelvo a repetir, si la oveja es tratada con ternura, con verdadero amor y con verdadero conocimiento, va a decir, este es el Hijo de Dios. Entonces, pues, por eso es que en otro más adelante, siempre, ya casi cuando ya iba para la cruz, todo aquel que escucha mi voz, siempre hablando como pastor, todo aquel que escucha mi voz es de la luz. Imagínense que esas ovejas necesitan ser iluminadas, sobre todo cuando estas ovejas están jóvenes, cuando están en la pubertad. Leyendo ahí los documentos que han enviado para el signo de la juventud, toman a la juventud de los 13 años hasta los 26, ¿verdad? Así es que, bueno, yo siento que es un gran sector el que está en estas cuestiones, ¿verdad? ¿Y qué hay que saber de los jóvenes? No solo cómo se llaman, no solo las canciones que les gustan, el tipo de baile que les gustan, los placeres que les gustan, no. Hay que conocer del joven su historia y todas sus características personales. Por eso es que les han enviado 50 preguntas para que las contesten y con entera libertad. Es más, todavía el que no quiere contestarla ahí con el sacerdote o con el asesor, la puede contestar por internet. Lo importante es que la conteste. Bien, pues hermanos, continuemos con este evangelio. Dice pues, en todos los rebaños tiene que haber un buen pastor. Bueno, nos gustaría a veces asumir la posición de un buen pastor, pero ya cuando nos van poniendo, como quien dice, mira, el buen pastor tiene que conocer sus ovejas desde la tierra hasta el cielo. No, hombre, mucha tarea, mucho compromiso, mucho trabajo. Entonces, no calificás para buen pastor. Y si verdaderamente es el buen pastor, y si tiene excelencia en ser buen pastor, quiere decir que desde la oveja más humilde hasta aquella que tiene mucho protagonismo, hay que conocerla desde la tierra hasta el cielo. Pero tal vez conocerla sería, digamos, habría como un poco de, digamos, de más oportunidad. Pero miren lo que viene ahorita. El excelente pastor debe amar a sus ovejas
desde la tierra hasta el cielo. ¿Tendremos capacidad nosotros? Meditemos sobre esto. Y cuando yo me interpelo, me interrogo y me cuestiono y doy respuesta a esta interrogante que estoy diciendo, entonces estoy meditando. Porque la verdad es que los evangelios hay que hacer 5 cosas con ellos. Primero, leerlos. Luego, meditarlos. Cuando ya he leído y he meditado a través de las respuestas que le doy a la interpelación que me hago, entonces viene la oración, que la voy a hacer con base a lo que he leído y a lo que he meditado. Luego viene un cuarto paso, que es la contemplación. La contemplación es cuando yo he tenido la capacidad de interiorizar la lectura, de interiorizar la meditación, de interiorizar la oración, y que todo ello provoque en mí una conversión. Si no provoca en mí una conversión, si yo no tengo capacidad de conversión, entonces no llego a la contemplación. Claro que eso es poco a poco, progresivo, paso a paso. Aquí lo estamos diciendo para que lo vayamos conociendo. No estoy dando una homilía, porque eso le corresponde hacerlo al sacerdote. Aquí estamos dando una catequesis, ¿verdad? Que es lo que vamos a hacer a través de este programa. Pero continuemos. Muere por sus ovejas. Realmente, pues, esto quizás es como es la parte más difícil del buen pastor, ¿verdad? Muere por sus ovejas. Pero no lo pongamos así como que, no, yo de eso no lo conozco, eso nunca lo he visto. Tenemos a Monseñor Romero, ¿verdad? Murió por sus ovejas y hizo todo lo que les acabo de decir, ¿verdad? Entonces, pues, ahí tenemos a un excelente pastor. Es libre de entregar su vida. Por eso es que al final, él dice aquí, fíjense bien, Yahvé, por medio de Moisés, nos dio los 10 mandamientos. Eso eran para nosotros que somos ovejas, ¿verdad? Lo recuerdan ustedes. Pero Dios hizo un mandamiento solo para su Hijo, solo para Él. Tengo poder, dice, tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo. Ese es el mandamiento que he recibido de mi Padre. Este mandamiento solo es para el buen pastor, solo para Jesús, solo para Él. Qué bonito, pues, cómo el buen pastor también es protegido por su Padre, ¿verdad? Bien, hermanos, veamos también que en este evangelio se logran 4 cosas que nos han dicho de la iglesia. La iglesia es única, una, santa, católica y apostólica. El rebaño será un solo y yo seré su pastor. 2, santa. Bueno, y con todas estas características que tiene este buen pastor, ¿qué le hace falta de santa a la iglesia? Él, con su propia vida, la hace santa. Católica, se trata de todos. Ya dijimos que
Él era buen pastor para fariseos y para no fariseos, para ovejas buenas y para ovejas malas. Y apostólica, bueno, realmente pues estos que anduvieron aquí con el Señor, todos fueron apóstoles. Por lo tanto, pues, el Señor va a ir adelante de las ovejas. Y las ovejas, como han sido tratadas con ternura, conocen esa voz y lo van a recibir. Hermanos, pues, hablemos de que en estas conferencias episcopales nos hablan de discípulos y misioneros, pero quedémonos con el discipulado. El discipulado lo encontramos ahí cuando Él conoce toda la historia de las ovejas, todas las características personales, y les da su corazón, les da su conocimiento, les da su amor, y en una forma sobrenatural. Por lo tanto, pues, solo queda que le pidamos nosotros al buen pastor que nos dé una palabra que convenza, un corazón que sienta y un ejemplo que edifique. Gracias por escuchar este programa y queremos compartir con ustedes todas las semanas. Esperamos que nos sigan acompañando.